Siempre pensé que, de los tres hermanos, yo era el más desconfiado. El que revisaba los recibos, el que preguntaba dos veces, el que no se tragaba cualquier historia. Por eso, cuando todo explotó, lo que más me dolió no fue el dinero que perdí, sino darme cuenta de que, cuando quise confiar, por amor a la familia, justamente ahí fue donde más me vieron la cara. Lo cuento en primera persona porque, si lo contara como anécdota ajena, hasta yo diría, nadie puede ser tan ingenuo. Pero sí, fui. Me llamo Julián. Tengo 32 años y soy el hijo de en medio. Ni el mayor responsable ni el menor consentido. Mi hermana mayor, Lorena, siempre fue la organizada, la segunda mamá. Mi hermano menor, Mateo, el artista, el distraído, el que vive a su ritmo. Nuestros papás se separaron cuando yo tenía 9 años. Mi papá se fue a otra ciudad, hizo otra vida, cumplía con una pensión puntual, algún mensaje en cumpleaños, poco más. La que se quedó remando con todo fue mi mamá, Alicia, haciendo milagros con un sueldo de secretaria y ventas extra de cosméticos para poder pagarnos colegio, comida y renta. Los tres crecimos con una misma idea metida en la cabeza. Lo único que tenemos seguro es a mamá. Los años pasaron y cada uno agarró su camino. Lorena se casó joven, tuvo 2 hijos y siempre vivió relativamente cerca de mi mamá. Yo me fui a otra ciudad por trabajo, pero seguí atento, llamando todos los domingos. Mateo se fue más lejos, intentando vivir de la música, haciendo chambas temporales. Mi mamá, ya con 60 encima, seguía trabajando en la misma oficina, obstinada en no depender de nadie. Siempre decía, mientras pueda caminar y ver, trabajo. Cuando no pueda, ya veremos. La dinámica familiar se empezó a mover más por WhatsApp que en persona. Abrimos un grupo que se llamaba Team Malicia, donde compartíamos fotos, avisos, chistes. Ahí fue donde un día apareció el mensaje que cambió todo. Fue Lorena la que lo mandó. Una foto borrosa de unos análisis de sangre, un texto largo diciendo que mi mamá se había sentido mal varias semanas, que le dolía todo, que se mareaba, que ella la había convencido de ir al médico y que le habían encontrado algo raro en la sangre y posibles problemas en el hígado. El tono del mensaje era alarmista, lleno de términos médicos a medias entendidos. Cerraba diciendo, no quiero asustarlos, pero el doctor dice que hay que hacer más estudios y probablemente un tratamiento caro. Yo voy a adelantar lo que pueda, pero sola no voy a poder. Yo estaba en la oficina cuando lo leí. Sentí que el estómago se me iba al suelo. Llamé de inmediato a mi mamá. No contestó. Llamé a Lorena. Me dijo que estaban en la clínica, que mi mamá se estaba haciendo más pruebas, que estaba muy asustada, que luego me marcaba. Me pasé el resto del día con el teléfono en la mano imaginando todos los escenarios posibles. Mateo escribió desde otra ciudad, igual de perdido que yo. ¿Qué pasó? ¿Es grave? Lorena solo respondía con frases tipo, luego les explico, ahora estoy con ella. Mándenle buena vibra. Por la noche, por fin tuve llamada con mi mamá. Sonaba cansada, pero tranquila, mucho más tranquila de lo que yo esperaba. Me dijo que sí, que había tenido algunos mareos, que Lorena se había preocupado y la llevó al médico, que seguramente era la edad, el estrés, que no exageráramos. Cada vez que yo intentaba sacarle detalles sobre lo que habían encontrado, ella se iba por las ramas. Pues dicen que la sangre se me puso espesa o algo así, hijo. Yo no entiendo, que hay que hacer estudios y ya. Sonaba más confundida que enferma. Al colgar me quedé con la sensación rara de que mi mamá no estaba tan informada como Lorena decía estar. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes de mi hermana enviando fotos de recetas, análisis, cotizaciones de laboratorios, todo siempre a través de ella. Mi mamá, cuando yo la llamaba, me hablaba de cosas domésticas, que la vecina se había peleado con el portero, que la factura de la luz había llegado más alta, que se sentía un poco cansada, pero nada grave. Cuando yo le preguntaba directamente por los estudios, me decía, eso lo lleva tu hermana, hijo, yo solo voy donde me dicen. Empecé a notar que Lorena era el filtro total entre nosotros y la salud de mi mamá.
Un día Lorena escribió en el grupo un mensaje larguísimo, diciendo que el médico había sugerido un tratamiento mensual con medicamentos caros y que si se hacía a tiempo, las posibilidades de complicaciones bajaban muchísimo, pero que si lo dejábamos pasar, podía complicarse al punto de necesitar hospitalización. Adjuntó una foto de un presupuesto. 3 cifras que, para cualquiera de los 3, era un sablazo. Dijo que ella ya había pagado la primera consulta y unos laboratorios, pero que no iba a poder con todo. «Necesito que nos organicemos», escribió. «Yo puedo aportar X al mes, pero faltan Y. Julián, tú que lanas mejor podrías cubrir otra parte. Mateo, aunque sea poco, algo tienes que poner». Ahí fue donde empecé a sentir una mezcla incómoda de preocupación y presión. Sí, yo ganaba mejor. Trabajo de analista en una empresa, sueldo estable, pocas deudas. También tenía mis propios planes. Estaba ahorrando para dar enganche de un departamento, terminando de pagar un préstamo. Pero, ¿cómo iba a decir no si lo que estaba en juego era la salud de mi mamá? Mateo con trabajos pagaba el cuarto donde vivía y comida. No podía aportar mucho. Empezamos a lanzar números en el grupo. Lorena insistía, hay que empezar ya. El doctor dijo que el tiempo es clave. Terminé cediendo a la presión emocional. Acordamos que yo aportaría casi la mitad del tratamiento mensual, Lorena un tercio y Mateo una cantidad menor, lo que pudiera. Para organizar todo, Lorena dijo que lo más práctico era que cada uno le depositara a ella y que ella se encargaba de pagar al médico, al laboratorio y a la farmacia. Yo tengo toda la info, los contactos, conozco las rutas, mamita se siente más tranquila conmigo. Mateo y yo aceptamos confianza total, porque es mi hermana y porque, otra vez, lo único que tenemos seguro es a mamá. Los primeros meses lo hice sin cuestionar. Cada mes una transferencia, a veces antes de que ella lo pidiera. Lorena mandaba fotos de recetas, fotos de cajas de medicinas, selfies en la sala de espera de la clínica con mi mamá, a veces historias de Instagram donde se veía a mamá con cubrebocas, pastillas en la mano, caption tipo, días de lucha pero aquí seguimos. Yo las veía desde mi ciudad y lloraba un poco, orgulloso de estar aportando. Sentía que aunque no estuviera físicamente, estaba presente, a través de esos depósitos. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban. Por ejemplo, que mi mamá en algunas videollamadas no parecía una persona enferma con un tratamiento agresivo. Sí, decía que se cansaba un poco más, pero la veía arreglarse para ir al mercado, caminar con normalidad, hacer chistes. Una vez le pregunté cómo se sentía con las medicinas. Me miró con cara de duda y dijo, «Pues ya sabes, hijo, uno se acostumbra». «¿Cuáles?». Le mencioné el nombre que Lorena nos había enviado en fotos. Mi mamá me dijo, «Ah, creo que esos son los que trae tu hermana en la bolsa y me los da después de comer, ¿no?». Esa respuesta me descolocó. Parecía no tener claro qué tomaban ni por qué. Otra cosa que me hizo ruido fue una llamada con Mateo. Estaba borracho, enojado, desanimado, todo al mismo tiempo. Me dijo, «Hermano, ¿tú has visto algún papel directo del médico? ¿Algún diagnóstico formal?». Le dije que no, que todo nos llegaba por Lorena. Me contó que una vez estando de visita en casa, escuchó a mamá decirle a una vecina que la habían traído mucho al doctor por unos mareos, pero que no era nada grave, solo el colesterol y la presión un poco alta. Nada que sonara a la enfermedad crónica, carísima, que Lorena describía. «Yo también quiero creerle a Lorena, pero hay cosas que no me cuajan», dijo Mateo. Yo le respondí que quizá mi mamá no quería preocupar a la vecina, que muchas veces los enfermos minimizan lo que tienen. Pero después de colgar, esa inquietud se quedó conmigo. La gota que empezó a rebalsar el vaso fue un tema de puro dinero. Un mes. Me atrasé un par de días en mi depósito porque tuve un gasto imprevisto. Lorena me mandó un mensaje privado, no al grupo. «Julián, el doctor ya está presionando. Si no le pagamos a tiempo, deja de ver a mamá. No puedes fallar así. Yo ya puse de lo mío. Me estoy endeudando. No abuses que tú eres el que mejor está». El tono me dolió. No era un, «Oye, ¿todo bien?». Era casi una acusación. Le dije que sí iba a depositar, que solo me esperara 2 días. Me respondió con un, «Ojalá no te toque estar en mis zapatos. A ver si te gusta que tus hermanos te dejen solo con esto».
Me sentí un poco chantajeado, pero, otra vez, callé. Deposité. Poco después, se dio una casualidad que terminó destapando todo. Me mandaron a mi ciudad por trabajo una semana. Era la primera vez en mucho tiempo que iba y podía quedarme varios días. Avisé en el grupo. Lorena se mostró feliz. Dijo que así yo podría acompañarla a una de las consultas de mamá, ver con mis propios ojos, para que te quedes más tranquilo. Mateo estaba entusiasmado de verme. Mi mamá, cuando la llamé, sonaba contenta pero también algo nerviosa. El día de la famosa consulta, Lorena pasó por mí temprano en su coche. Mamá ya estaba en el asiento de atrás, con una bolsa pequeña. Yo me senté adelante. En el camino, Lorena hablaba mucho, demasiado, explicando cosas del tratamiento, del médico, de la clínica. Me iba diciendo cuánto costaba cada cosa, lo que ella había tenido que pagar extra, como el doctor se enojaba si no le depositaban puntual. Mi mamá estaba callada, mirando por la ventana. En un momento, le dije, «Ma, ¿y tú qué piensas del doctor? ¿Te gusta cómo te trata?» Ella dijo, «Es muy serio, casi ni habla conmigo, todo lo habla con tu hermana». Me pareció rarísimo. Llegamos a la clínica. Era un consultorio pequeño en un edificio viejo. La sala de espera estaba casi vacía. Lorena dijo que nos adelantáramos mientras ella iba a pagar con la secretaria. Mamá y yo nos sentamos. Yo, curioso, me acerqué al escritorio de la recepcionista y le dije que venía a la consulta de la señora Alicia con el doctor X. La chica revisó la agenda y dijo, «Aquí está, sí, a nombre de la señora Alicia. ¿Es la primera vez que la acompaña?» Dije que sí. Me atreví a preguntar, con cuidado, si podía ver el historial porque vivía en otra ciudad y quería entender bien qué tenía mi mamá. La Kika me dijo que solo el doctor podía mostrarnos cosas, pero que, hasta donde veía, solo había 3 consultas registradas en los últimos 6 meses. Yo me quedé frío. Según Lorena, mamá iba casi cada mes. Cuando por fin entramos al consultorio, el doctor nos saludó con cierta distancia profesional. Se dirigió a mi mamá. La pesó, la revisó rápido, le tomó la presión, apenas habló. Lorena, en cambio, se adelantaba, a decirle todo. «Doctor, ya sabe, mi mamá sigue con los mareos, con los dolores. ¿Verdad, ma?» Mi mamá sentía, pero con poca convicción. Yo esperé a que terminaran las cosas básicas, y en un momento de silencio dije, «Doctor, me gustaría, si es posible, que me explicara con calma cuál es exactamente el diagnóstico de mi mamá y qué tratamiento está siguiendo, porque yo estoy ayudando desde otra ciudad y quiero saber bien». Él me miró confundido. Dijo, «Pues, su mamá tiene hipertensión, colesterol alto y algo de anemia. Nada fuera de lo común para su edad. Le receté dieta, ejercicio moderado y unas pastillas. Le recomendé un estudio más completo del hígado cuando tuvo unas transaminasas ligeramente elevadas, pero salió bien. Mientras tome sus medicamentos, se revise y coma mejor, no tendría por qué haber grandes problemas». Sentí que el mundo se detenía. Le pregunté, intentando que no se me quebrara la voz, «¿Y el tratamiento mensual caro del que nos hablaron? ¿Ese que si no se paga a tiempo se complica todo?» El doctor frunció el ceño. Dijo, No, yo no manejo esos tratamientos. Lo único caro que le sugerí fue el estudio de hígado y ya se hizo. De hecho, tenía tiempo que no venía. Hoy la trajeron de nuevo». Miré a Lorena. Tenía la cara roja, los ojos abiertos, como si de pronto lo hubieran descubierto copiando en un examen. Intentó decir algo como, «Bueno, doctor, es que nosotros lo vimos más grave». El doctor la cortó con educación, pero firme. «Yo siempre les dije que mientras Alicia hiciera cambios y tomara su medicina, estaba estable. Nunca les hablé de nada urgente ni de tratamientos de miles de pesos». Salimos del consultorio en silencio. ¿Mi mamá? ¿Confundida? Preguntó, «¿Y entonces qué era todo eso que decías, hija?» Lorena murmuró algo sobre malentendidos y exagerar para que se cuidaran más. Yo respiraba hondo para no gritar en plena calle. Esperé a que estuviéramos en el coche. Ahí sí exploté. Le pregunté directo, «¿Hace cuánto sabías que lo de mamá no era tan grave como nos dijiste? ¿Qué tratamientos estuviste pagando con el dinero que te mandamos?» Mi voz temblaba entre rabia y dolor.
Lorena se defendió al principio diciendo que sí había habido un momento en que los estudios salieron raros, que ella se asustó, que el doctor no explicaba bien, que ella buscó en internet y vio enfermedades graves, que prefirió ser precavida. Dijo que parte del dinero sí se había ido en análisis, en medicinas, en taxis, en comida especial. Pero cuando yo le pedí que nos mostrara comprobantes de todos esos supuestos pagos, se quedó sin respuesta. Al final, entre tartamudeos, admitió que muchas veces había redondeado cantidades porque no quedarse corta, que habían añadido gastos suyos en la cuenta porque al final yo soy la que está ahí cuidando a mamá, y que sí, una parte del dinero lo había usado para tapar otros huecos, la colegiatura de los niños, un préstamo, una tarjeta. Pensé que como tú ganas bien no te iba a afectar tanto, Julián. Esa frase fue una cuchillada. Mi mamá desde el asiento de atrás lloraba en silencio. No podía creer lo que escuchaba. Mateo, cuando se lo contamos después por videollamada, se enojó como pocas veces lo había visto. Le reclamó a Lorena su propio aporte. Yo he estado dando lo poco que gano, cancelando giras, sintiéndome culpable si no depositaba, y tú estabas metiendo todo en una bolsa donde nadie veía qué salía ni qué entraba. Lorena, acorralada, jugó la carta del victimismo. Dijo que se sentía sola, que todo el peso siempre caía sobre ella, que ella era la que vivía con mamá, la que la llevaba y traía, que lo mínimo era que nosotros aportáramos sin preguntar tanto. La conversación se convirtió en algo feo, con reproches acumulados de años. Mi mamá la interrumpió de golpe con una frase que no le había escuchado nunca en ese tono. Una cosa es que me ayudes, hija, otra que uses mi salud para manipular a tus hermanos. Yo no soy tu excusa para pedir dinero. El silencio después de eso fue de esos que pesan. A partir de ahí, todo cambió. Dejamos de depositarle a Lorena ciegamente. Acordamos que cualquier gasto médico de mi mamá sería pagado directamente. Yo le transferiría a ella o al hospital, no a través de mi hermana. Mateo, dentro de lo que podía, igual. Lorena se ofendió. Dijo que la tratábamos como estafadora. Yo le dije sin rodeos, que había mentido, exagerado diagnósticos, escondido información y mezclado gastos personales con los de mamá. Eso en cualquier contexto se llama estafar, aunque sea en familia. No fue fácil cortar ese patrón. Durante meses, cada conversación con Lorena era tensa. Se victimizaba, decía que habíamos arruinado la relación de hermanos. Algunos tíos se metieron diciendo que no había que hacer un drama por dinero, que al final sigue siendo tu hermana. Pero para mí ya no era solo dinero, era confianza. Era haber pasado noches sin dormir pensando que mamá se nos podía morir, mientras en realidad lo que tenía era un tratamiento para la presión que cubre el seguro y un poco de dieta. Mi mamá entró en una fase de culpa doble. Se sentía mal por no haber puesto más atención a lo que Lorena decía en su nombre, y mal porque de alguna manera había permitido que yo y Mateo cargáramos con una preocupación que no correspondía. No la culpo. Nunca fue buena para decir no ni para llevar las cuentas. Con el tiempo, empezó a aprender. Ahora, guarda sus recetas. Pregunta 2 veces al doctor. No deja que nadie responda por ella en las consultas. Pequeños actos de recuperación de su propia voz. Con Lorena la relación no se rompió del todo, pero quedó marcada. Hoy seguimos hablando, pero ya no hay depósitos mensuales para el tratamiento de mamá. Si alguno de nosotros quiere ayudar con los gastos de los sobrinos o de la casa de ella, lo hacemos claro, sabiendo qué es y cuánto es. Yo tuve que poner límites muy concretos. Ya no firmo nada, ya no transfiero cantidades grandes sin ver facturas, ya no acepto, luego te mando la foto. Me ha tocado quedar como el desconfiano, el seco, pero prefiero eso a volver a vivir esa sensación de estar financiando una preocupación inventada. De todo esto me quedó la enseñanza de que la familia no es un pase libre para tomar decisiones por los otros en su nombre, ni una excusa para usar la enfermedad como herramienta de presión emocional. De todo esto me quedó claro que cuando alguien insiste en centralizar toda la información y todo el dinero por practicidad, lo mínimo que debes hacer es pedir transparencia, no porque no la quieras, sino porque también te quieres a ti. De todo esto saco que ayudar a tu mamá enferma es un acto de amor, pero seguir depositando sin preguntar cuando algo no cuadra ya no es amor, es miedo a quedar como el malo. Y ese miedo es justo lo que aprovechan quienes se acostumbran a manipular desde el papel de el hijo que carga con todo. Y sobre todo, de todo esto me quedó la certeza de que decir
muéstrame los papeles, quiero hablar directo con el doctor, o a partir de ahora pago yo al hospital, no te hace mal hijo ni mal hermano. Te hace alguien que entiende que el cariño sin límites claros se convierte muy rápido en la oportunidad perfecta para que el amor se use como coartada para vaciarte la cuenta y llenarte la vida de culpas que nunca te correspondían.